Hola, tengan muy buenas tardes, es un gusto saludarlos. En esta ocasión quería hablar de un libro que se llama El Imperio Contracultural del Rock en la Posmodernidad, que es de un autor venezolano que se llama Luis Brito, es un sociólogo venezolano. La verdad muy interesante, el libro es de 1991. Entonces, bueno, me gustó muchísimo porque a mí me gusta mucho el rock, el metal y todo eso. Pensé que venía mucho más de ese tema, de un análisis sociológico de estos temas. Y bueno, los primeros capítulos sí, y luego un poquito más de análisis del capitalismo, de las formas que utiliza para entrar a nivel social y bueno, por ahí crear tendencias que pareciera que son antisistema o rebeldes, pero que en realidad son formas de apaciguar, ¿verdad? Esa fervorosidad social antisistema. Pero bueno, creo que los primeros capítulos me gustaron y por ahí hace un juego de conceptual bastante agradable y que me pareció interesante y ese es el que voy a compartir sobre todo. Bueno, aunque la idea de cultura está, o el concepto de cultura, o la idea, o lo que trae aparejado a la cultura es un tema polémico, porque, bueno, posteriormente voy a subir una reseña de un libro que se llama El mito de la cultura, de un autor español que se llama Gustavo Bueno, que estoy por ahí todavía a medio camino y espero subir en las próximas semanas o meses. Pero en principio, bueno, en este libro menciona Luis Brito que bueno, está la cultura dominante, que sería la tradición, una especie de tradición, ¿verdad?, que se ha implantado en términos Foucaultianos a partir del ejercicio del poder y es dominante, ¿verdad? Bueno, casi toda sociedad tiene este aspecto dominante que se podría llamar tradición y que es la que regula, ¿verdad? Normativiza básicamente la sociedad, pero siempre hay algunos grupos que están, aunque un poquito a la contra de esa cultura dominante, ¿verdad? De esa tendencia dominante, eso se le llama subculturas, pero hay unas subculturas en específicas que son radicalmente opuestas a la cultura dominante y a esta se le llamaría contracultura, ¿verdad? La contracultura sí está básicamente enfrentada a muerte contra la cultura dominante, entonces es como un poquito más de estorbo. Menciona el librito y creo que esto es lo que más me parece interesante, aunque claro, no es científico, es una conclusión a partir de la observación, creo yo. Pero menciona Luis Brito, menciona el autor que en este caso, cuando la sociedad y la cultura dominante es capaz de absorber a esta subcultura, ¿verdad?, que tiene sus propios reivindicaciones sociales, económicas, políticas, de estatus, es capaz de incorporarla, ¿verdad? Hace una especie de incorporación, succiona aquello que le sigue siendo medianamente favorable a su dominación, ¿verdad?, para dejar medianamente contentas a estas subculturas y que las incorpora, no es que las rechace, no las vomita, ¿verdad? No las elimina, no las quita de su aparataje, de su círculo de dominio, sino que incorpora ciertas cosas y algunos entran básicamente en la cultura dominante y se van metiendo y se van incorporando y van escalando en el aspecto de la preferencia, etcétera. Pero menciona el autor que esta subcultura, cuando la cultura imperante o dominante es sana, ¿verdad? Sí hay cierta contrariedad inicial, pero la va incorporando. Y aquello que, bueno, que no puede incorporar todo, porque si no sería completamente una reforma absoluta, una revolución eh, del, del sistema de normas, de reglas, pero sí acapara ciertas cosas, para aquellas que son un poquito más amigables con la cultura dominante o que pueden tener una interpretación amigable con los principios o con los valores de esa cultura dominante. En este caso considera el autor que la sociedad avanza, ¿verdad? Se enriquece, avanza, evoluciona y va incorporando ese tipo de elementos, ¿verdad? Bueno, por ejemplo, la incorporación en su momento, por ejemplo, en Estados Unidos, en la lucha de los derechos civiles, ¿verdad? Por ejemplo, por ahí hace poco yo veía un documental del primer superhéroe negro, ¿verdad? En la historia del cine estadounidense, por ahí ahorita no, Sidney
Pollack, creo que era el artista, el actor, lo voy a confirmar, pero era el primer superhéroe que era de raza negra, ¿verdad? Entonces, todo eso se va incorporando hasta, por ejemplo, en 2017, 18, no recuerdo bien el año. Hay un, hay un superhéroe, Black Panther, por ejemplo, que ya es oficialmente, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas se van incorporando, aunque en principio podía ser, bueno, en Estados Unidos ustedes saben que había una especie, no era un apartheid propiamente, porque eran ciudadanos libres en apariencia, pero en realidad no lo eran, no gozaban como un ciudadano de primera categoría, sino que eran básicamente de segunda, de tercera, con derechos restringidos. Pero toda que en realidad no es una subcultura, es una etnia, ¿verdad? Pero que venía por ahí pujando, pujando, pujando. Hay un momento que eso se rompe y la va incorporando a regañadientes, ¿verdad? O sea, cuando la cultura dominante incorpora esas subculturas no quiere decir que no haya choque, ¿verdad? No haya ningún tipo de contradicción o algún tipo de pleito ideológico, sino que hay una contradicción, una fricción, como lo que pasó en Estados Unidos, por ejemplo, incluso asesinando a dos de los luchadores principales como Luther King o por ejemplo Malcolm X y muchísimos más. Pero al final de cuentas la termina incorporando, ¿no? Y evoluciona. Y al parecer va mejorando o al menos evoluciona y no se estanca, esa sociedad no se estanca, sino que sigue al parecer a nivel cultural avanzando. Me gustó mucho una frase que dice que en estas sociedades evolucionadas o que están, que hay un ambiente, un clima eh, propicio para esa evolución, es decir, que se sabe o que se entiende que a estas subculturas no van a ser aplastadas, sino que pueden ser incorporadas o que al menos se les deja hacer, ¿verdad? Hay un ambiente, una posible o inminente sensación de renovación, de inventiva, de creatividad, ¿verdad? Esa parte, incluso a nivel artístico, hay una inminente y permanente posibilidad de, de creatividad, de creación de nuevas fórmulas, de nuevos sistemas, bueno, de nuevos modelos, ¿verdad? Existe esa capacidad. Por el contrario, aquellas sociedades que a estas subculturas la reniegan, ¿verdad? No, le cierran continuamente el paso, las fronteras, y esas no pueden entrar, esas subculturas no pueden entrar a alimentar, o sea, la tradición siempre se mantiene tan fuerte, tan potente, por ejemplo, que no deja ninguna fisura. Estas terminan siendo decadentes, ¿verdad? En estos lugares pareciera que no hay espacio a la creatividad, no hay espacio para la riqueza cultural, incluso artística, ¿verdad? Que suele ser una de sus manifestaciones más inmediatas e importantes, ¿verdad? O sea, pareciera que está como en un terreno estéril la innovación, la creación de nuevas ideas, de nuevo pensamiento, de nueva música, de nuevo arte, etcétera. Entonces, bueno, eso pasa con estas sociedades. En el caso de las sociedades más abiertas, que logran incorporar esos elementos, y las más cerradas que los rechazan. Pero hay un tipo de subcultura, tal como decía, que es absolutamente contraria, ¿verdad? Absolutamente contraria a la cultura dominante, y esta usualmente no suele entrar, ¿verdad? Se le denomina contracultura. Bueno, poniéndonos radicales, una contracultura sería, por ejemplo, la teoría marxista o bueno, el comunismo como un modelo económico antagonista del capitalismo, ¿no? En ese sentido, suele haber una pelea aún más potente. En las sociedades democráticas, por suerte, luego de mucha sangre recorrida en el siglo XX, creo que bueno, incluso hay posibilidad actualmente para partidos comunistas, etcétera. Pero bueno, hay riqueza, ¿verdad? Los lograron incorporar y esos también se suavizaron. Existe la posibilidad que compitan, ¿verdad? Pero estas democracias liberales tenían esa habilidad de ofrecer derechos sociales en el estado de bienestar, por ejemplo, y era posible que el comunismo perdiera cierto tipo de brillo, de encanto, ¿verdad? Porque precisamente los estados se encargaban también de los derechos sociales. Así que bueno, así que por ahí va el análisis de Brito. Me parece interesante, sobre todo esa caracterización, ¿verdad? De que aquellas sociedades que pueden incorporar esas subculturas o contraculturas tienen esa sensación permanente, esa habilidad para creación, ¿verdad? Para generar en muchísimos ámbitos.
musical de producción, a nivel de intelectual también, académico, ni que hablar científico, ¿verdad? Pero aquellos estados que son mucho más cerrados, que no dejan entrar ningún tipo de contradicción o fisura, que, bueno, pareciera que es, bueno, él le llama decadente, ¿verdad? Que están condenados a morir, claro, tienen una inercia y por eso no se destruyen tan fácilmente, pero están condenados en algún momento a ser derrocados o derribados como cultura dominante, ¿verdad? Pasar un tiempo, puede haber una revolución o peor aún puede terminar colapsando por completo ese tipo de cultura dominante. Bueno, estas son conclusiones sociológicas de este autor, pero me parecieron bastante interesantes, las quería trasladar. Y bueno, a los que son paladines de estas culturas dominantes, sean cuales sean, les diría que habría que tener que conversar, ¿verdad? Que platicar ahí, si nos vamos un poquito a Habermas, conversar con el contrario, ¿verdad? Que sería parte del espíritu democrático, conversar con el otro. Sí estar dispuestos a dar una batalla dialéctica, una batalla de argumentos, pero no rechazarlo, ¿verdad? No sacarlo de tu mapa. Hay un tema por ahí también interesante que tenía que ver con el marginal, él lo llama marginal, aquel que se encuentra sobre los márgenes, ¿verdad? Que los márgenes de la cultura dominante, es decir, que no la termina de captar, no le gusta mucho. Sin embargo, tiene que sobrevivir, tiene que estar, en algún momento juega ese doble rol, ¿verdad? Ok, yo estoy en contra de ciertas políticas o de cierto tipo de cultura dominante, pues tengo que seguir viviendo y puedo ocultarlo aunque yo tenga algún tipo de pensamiento diferente. Pero dice que la personalidad marginal es un poquito psicótica porque se mueven entre esos dos, ¿verdad? Por un lado hace el juego a la personalidad, a la cultura dominante porque tiene que desenvolverse, sobrevivir y estar ahí, o sea, haciendo ese juego, esa máscara, como diría Nietzsche, ¿verdad? De la vida, pero por otro lado en su interior, o sea, tiene otro tipo de ideas, de pensamiento. Bueno, no sé si esto sea cierto, pero Librito lo cataloga a este marginal como un futuro, no artista, pero al menos con mucha mayor probabilidad de ser creativo, ¿verdad? De crear nuevas formas, ya que se encuentra en ese conflicto constante entre lo que pareciera ser lo que es el ser y el deber ser a nivel jurídico, por ejemplo, ese conflicto constante de lo que se encuentra haciendo para sobrevivir, para llevar una vida de ciudadano normal, pero lo que él quiere hacer, lo que él quisiera realizar o darle vuelta al sistema o ser contrario en sí. Así que ese marginal que está al margen de la idea de la cultura dominante, que tiene otro tipo de ideas, pero que está siempre en conflicto porque tiene que desenvolverse en esa sociedad. Así que nada, eso fue una reseña de el imperio contracultural del rock en una posmodernidad. Por cierto, el rock termina siendo, y creo que es uno de los puntos centrales, el rock termina siendo una forma en la que el sistema básicamente le dice a la ciudadanía, mira, ponte aquí, entretiene, haz headbanging, metalea, rockea, canta, di que eres rebelde, di que estás en contra del sistema, pero estás controlado, ¿no? Así que una forma por ahí de fraude que nos hacen, así que quizás no seamos tan rebeldes como dicen. Nada, esto es todo, saludos.